Amigos, y ya estamos de regreso en Generación Responsable. Yo soy Natalie Pernet y ya me acompaña Ivonne Núñez. Ella es la ministra de Trabajo y vamos a hablar de la modernización en la contratación laboral, vamos a hablar del empleo joven, de la ley de economía violeta, pero vamos a ir de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque, ministra, usted empezó su mandato y su gestión derogando 6 acuerdos ministeriales. El más polémico, el que estaba emitido para ampliar la jornada laboral hasta 12 horas, sin que excedan las 40 semanales, pero digamos que ampliaba hace 12 horas y ahí quedaban algunos grises y matices. Y también usted hizo algo de lo que se ha hablado poco, pero que era una deuda, yo diría que histórica, que fue el pago a Cervecería Nacional, en donde cerca de 2.600 ex trabajadores necesitaban cobrar casi 51 millones en utilidades, y que esto era una deuda que venía desde el año 1990 hasta el año 2005, es decir, 34 años en litigio. En el 2008 empieza el reclamo, las sentencias del 2018, y digamos que usted entra pisando fuerte, anulando, bajándose los 6 acuerdos ministeriales firmados 12 horas antes, y también dando quizás la palabra sea endorsement, o quizás cogiendo el toro por los cuernos en hacerle frente a una deuda que era grande, que era el tema de la Cervecería Nacional. Entonces, empezando por esto que usted entró fuerte, ¿cuál es la convicción de esta cartera de Estado para liderar la política laboral que empezó fuerte? Que empezó fuerte y sigue fuerte. Muy buenas tardes, gracias por esta entrevista. Y perdóneme que lo exprese de esa manera y con la energía que me caracteriza. La fortaleza siempre está en las razones, y las razones se van a fundar siempre en la verdad. Y yo, con mi formación de abogada y mi formación profesional, para mí el arma más importante es el arma de la verdad. Y para las mujeres es doblemente importante el arma de la verdad, porque allí radica justamente el haber cultivado conocimiento, experiencia, y ahora ponerla al servicio de un ministerio que evidentemente rige la política laboral del señor presidente Daniel Noboa Sin. Nuestro presidente es un presidente respetuoso de la legislación laboral. Es tan respetuoso de la legislación laboral que asombra este respeto. ¿Y por qué le digo que asombra el respeto de los derechos laborales del presidente Daniel Noboa Sin? Porque lo enmarcaron en un cajón totalmente equivocado y erróneo, pensando que por sus antecedentes familiares él iba a tener una política antilaboral. Sin embargo, la primera ley presentada ante el seno de la Asamblea Nacional fue la Ley del Fomento del Empleo, y la enfocó en un segmento poblacional a que él siempre lo ha dicho, es un segmento olvidado, el segmento de los jóvenes. Pero para llegar a esta ley, después de haber estudiado las condiciones laborales del Ecuador, nosotros tuvimos que acudir a informes técnicos de la CEPAL, y la CEPAL nos da 2 visiones, que en el Ecuador, en el campo laboral, hay 2 sectores permanentemente olvidados: los jóvenes y las mujeres. En el caso de las mujeres tenemos ley violeta y estamos ya en los planes de igualdad, y en el mes de agosto aspiramos con el señor presidente presentarle al país y a la región cuáles son las primeras empresas que tienen ya ley de igualdad, ley violeta. Y la segunda es el segundo requerimiento de análisis, que el presidente es el que lo toma como su caballo de batalla, porque ya la ley violeta estaba aprobada un año antes y él fue parte no solo de la aprobación, sino de gestar que la ley finalmente fuera una realidad. La segunda, el segmento olvidado. No tenían trabajo nuestros jóvenes, porque el mayor argumento para no darle trabajo a un joven de 18, 19, 20 años de edad es que justamente no tiene experiencia. Y él dijo, rompamos esto, pero utilicemos estrategias, porque las leyes también tienen que tener estrategias de atracción. Y él es el mentalizador de los incentivos tributarios. Así que tejimos con él esta ley. Y cuando me preguntó el señor presidente qué dificultades había en el Ministerio de Trabajo, más allá de los 6 acuerdos ministeriales, que él se reía, le digo, no llevo pero ni 12 horas sentadas y voy a derogar. Usted sabe lo que tiene que hacer, ni siquiera darle mayores indicaciones, porque el presidente nos deja a nosotros, los ministros de Estado, que por cierto es el gabinete que por primera vez en el Ecuador es paritario. Tenemos ya el 60% somos mujeres en la actualidad en el gabinete del señor presidente Daniel Noboa Sin. Entonces, cuando le comenté el tema
de la cervecería, él lo conocía en su integridad. Él me dijo, busquemos cuál es la última resolución administrativa y sobre la marcha usted de manera inmediata proceda a cumplir con la sentencia de verificación de sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, el presidente Daniel Noboa conocía con exactitud lo que pasaba con los ex trabajadores de cervecería. Cuando le llevamos el informe, me dijo, ¿está el dinero? Sí, ya se encuentra el dinero. Ya habían resoluciones previas que habían sido adoptadas por el anterior ministro del Trabajo, y lo que nos correspondía a nosotros era notificar al Tribunal de Contencioso Administrativo de la Ciudad de Guayaquil, porque la Corte Constitucional dispuso que ellos hicieran las liquidaciones individuales. Entonces, una vez que obtuvimos las liquidaciones, procedimos de manera inmediata en el término de 10 días, como lo dijo el Tribunal Contencioso Administrativo, en el auto de cumplimiento, y ya con las liquidaciones pertinentes procedimos a hacer el pago. Hasta la fecha se han pagado 43 millones de dólares. 43 millones de dólares, el Ministerio envió ya el informe de pago parcial al Tribunal y a la Corte Constitucional. ¿Por qué pago parcial? Porque hay un grupo que nunca se presentó, nunca presentó ni siquiera poder, no se hizo presente físicamente, y son pagos muy pequeños, porque en este caso hay que decir lo que sucedió. Muchos pagos eran en sucre de muchos años, y al ser dolarizada la liquidación no pasan de $2. Tenemos ahí un segmento muy importante, y hay otro segmento que son personas que han entregado poder pero a favor de terceras personas, y vemos que hay un canje. Ahora están apareciendo los cobradores directos, o sea, los beneficiarios directos, y el ministerio evidentemente da paso en el momento en que ellos presentan ya este tipo de documentación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho como Ministerio de Trabajo es cumplir estrictamente con lo que dicen en el caso de cervecería, ya el pago directo por auto de verificación de sentencia de la Corte Constitucional. En el caso de los acuerdos ministeriales, el acuerdo que hace relación a las 10 horas diarias de trabajo no era posible mantenerlo, más allá de que se pagara, o la pretensión era mantener el pago. Mire usted, el pago del salario básico unificado. Al tener nosotros una legislación muy expresa que dice que son 8 horas diarias y que el resto es una diferencia que se la tiene que pagar de acuerdo al artículo 55. Y yo no encontré aquello en el mandato. No se pagaban horas extraordinarias. Entonces yo dije, no puede ser posible, además incumplimos con convenios internacionales. Así que se derogaron esos 6 acuerdos ministeriales, pero el ministerio también ha emitido acuerdos ministeriales de mucha importancia, como por ejemplo, ¿cuál? Nosotros emitimos en el mes de enero un acuerdo ministerial de descentralización. Descentralizamos todas las resoluciones que se tomaban exclusivamente en la ciudad de Quito. Así es. Cada regional ahora atiende a la jurisdicción que la ley le ha establecido y emiten las resoluciones pertinentes. Emitimos también un acuerdo ministerial muy importante que antes ya existió, que es la doble instancia en visto bueno. ¿Y sabe qué nos dice hasta este momento la aprobación de este acuerdo ministerial? La emisión de este acuerdo ministerial es que están llegando a mediación. Y eso es muy importante, porque en la mediación finalmente se ponen de acuerdo y ya no van a sede judicial. Entonces, yo diría que entre lo más importante del Ministerio de Trabajo es que es un ministerio que escucha. Es un ministerio que escucha y hace también camino al andar. Tenemos el día jueves que estar presente en la primera fase de mediación de los trabajadores y ex trabajadores de Gamavisión. Y esta ministra de Trabajo de ninguna manera huye ese tipo de responsabilidades, porque yo sí creo, soy una convencida de que los derechos laborales, más allá que son derechos que deben ser reconocidos, a veces tienen que ser derechos atendidos. Y el caso de Gamavisión es un derecho que nunca fue atendido por los anteriores ministros de Trabajo. Y el presidente lo dice, hay que atender, hay que escuchar. Por eso yo le digo, usted tiene un Ministerio del Trabajo que no tiene ni puertas ni bisagras. De esa manera yo me refiero al Ministerio de Trabajo que dirijo. No, ministra, y creo que ahí entramos también en materia de otro acuerdo ministerial, porque de todo lo que usted ha señalado me quedo con 2 cosas. La primera, y me quedo por honor al tiempo con 2 cosas, porque si no,
me iría de largo. La primera, las leyes que generan incentivo. ¿Por qué? Porque tenemos que incentivar la formalidad laboral. Vivimos en un país en donde la formalidad laboral es lo que más escasea y en donde también existe muchísima retórica ya institucionalizada. ¿Y qué quiero decir con esto? Desde niños nos han dicho que el trabajador y el empleador son contrapartes, cuando este es un país en donde además de ser socios por mandato legal, nadie se pone un emprendimiento para fracasar, nadie contrata para despedir. Y la realidad es que la gran mayoría de ecuatorianos somos emprendedores, somos empleadores medianos, somos trabajadores que estamos en un ingreso, en otro ingreso, en otro ingreso, y tenemos que generar una legislación que nos permita formalizar todo esto, y eso es modernizar, y a mí a veces me duele muchísimo cuando cualquier tema legal en aras de modernizar y de fomentar la formalidad laboral, va directo a no, es que eso es precarización, y escuchamos a quienes, a los que tienen trabajo desde hace 2000 años y que nunca han estado en la calle golpeando la puerta para generar un ingreso para pagar a los dependientes. Y entonces yo sí creo, y la otra vez me quedé con un distinguido colega que me decía, la materia laboral hoy tiene que tutelar al eslabón más débil, y el eslabón más débil es el informal. Y el informal ya no es solo el desempleado, porque el desempleado es informal, pues porque chauchea, usted póngale la palabra que quiere. Chauchea que lo había escuchado. O es freelancer. Acá en la sierra se dice chauchear o es la típica, el freelancer, si es que lo quiere poner elegante usted, ¿no? Entonces, pero es básicamente todo aquel que está golpeando las puertas y buscando un ingreso. Y ministra, en apego a generar esta modernización laboral, a escuchar a las mujeres, a escuchar a los desempleados, a los informales. Usted dijo una frase muy bonita, y es que el derecho laboral tiene que atender, y ustedes son un ministerio que escucha, pero escucha a ambas partes de la relación laboral, porque este es un camino de dos vías. Cuéntanos un poco por dónde viene la política de modernización laboral, por qué es necesaria, y digamos que a nadie le gusta tener esta conversación, porque es una conversación políticamente incorrecta. ¿En qué sentido? En que esto no capitaliza. Porque es más bonito salir a decir triplíqueme el sueldo que salir a decir hay que tomar medidas que no suenan bonito, pero que son necesarias. Mire, yo empecé la entrevista diciendo que yo soy muy apegada a la verdad, y la verdad se funda en razones, y las razones se fundan en hechos, se fundan en historia, y en el Ecuador se fundan, creo, en los actuales momentos, en las circunstancias en que vivimos. Nosotros tenemos una guerra interna que es un problema gravísimo. En esa guerra interna, la mayoría de personas que han ido a prisión, de los análisis que en lo personal hice como ministra de Trabajo, y yo fui 10 años jueza y empecé por el área penal, y conozco la crisis que pasa en los sectores más pobres, han sido presas justamente de la delincuencia organizada. Y le quiero comentar algo, en la ley del empleo, el incentivo más alto del 150% está relacionado para los jóvenes que cumplieron una pena privativa de libertad. Eso nunca había pasado en el Ecuador. Nunca había pasado en el Ecuador. Quizás sea muy poco conocido, pero es una ley que incluso por varios medios de comunicaciones internacionales que he recibido en el Ministerio del Trabajo, se han quedado sorprendidos de ver la capacidad de tratamiento a la situación actual de nuestros jóvenes. Pero cuando usted habla de modernización, yo quiero enfocar la modernización va de acuerdo a la realidad. Cuando en la época del doctor Rodrigo Borja, que presidió el Ecuador, comenzó él a hablar de la flexibilización laboral y se dio el proceso de flexibilización laboral, el código tuvo sendas reformas. Es el código que más reformas ha tenido en el Ecuador. Y cuando yo digo que más reformas ha tenido en el Ecuador, ¿por qué se han dado las reformas? Se han dado porque las condiciones económicas y las condiciones laborales han variado. Así es. ¿Y por qué hay esta variación de reformas? Porque las circunstancias cambian. Mire, hace más de 10 años, un grupo de juristas que visitábamos y siempre hemos visitado el seno legislativo, hoy día llamada Asamblea Nacional, comenzamos a hablar del teletrabajo. Nos dijeron que éramos vagos. Bueno, entonces, vagos o no, pero señores, hay que poner el tema del teletrabajo. El mundo va para allá. El mundo va para allá. Yo quisiera hablar en este momento, por ejemplo, de que prontamente el Ecuador hable de otro tipo de relaciones laborales donde ya no vayamos a trabajar
5 días a la semana, sino menos días. En España acaban justamente de aprobar las 36 horas laborales. Y el otro día conversaba con una colega suya periodista y me dijo, pero le van a decir que le va a bajar la remuneración. Es que no se baja la remuneración. Pero ¿dónde surge esto? Surge justamente en Europa porque allá las condiciones son otras. Cuando se comenzó a hablar del tema del acoso laboral, y yo comparecía ante los medios de comunicación, yo le dije, el acoso laboral ya existe en el Ecuador. Y un grupo de juristas, mujeres, impulsamos el tema del acoso laboral hace tiempo atrás, 2017, reforma al Código de Trabajo. Es decir, un poco hemos estado adelantados al tema de la modernización, porque conocemos que las relaciones laborales son cambiantes. Así es. Siempre van a fluctuar. Antes era imposible hablar de darle con seguridad el trabajo a un joven de 18 años y que la empresa, si le daba a este joven trabajo de 18 años, iba a tener un incentivo tributario. Nos hubiesen tratado como que nosotros queríamos hacer una explotación laboral a un joven de 18 años y que dejáramos que el joven primero vaya a la universidad. Entonces, todas esas circunstancias a mí me gustan que se den y me gusta que usted hable de derecho laboral porque creo que en el Ecuador estamos por lo menos germinando la cultura laboral. Que el debate sea bueno, que lo que pasó en la consulta popular nos traiga las mejores lecciones. Y coincido con usted, ¿dónde se encuentra el mayor número de personas que están en estado de precarización porque no tienen seguridad laboral ni tampoco gozan de todos los derechos laborales? En el sector informal. Así es. Ahí está la precarización. Nosotros estamos trabajando como Ministerio de Trabajo con varias organizaciones de trabajadores. De hecho, este día sábado tenemos en un cantón muy importante, en la provincia del Guayas, el primer encuentro con organizaciones laborales que están organizando a los informales, porque viene el proceso de asociatividad, que es un proceso muy importante para el tema de los informales. No es fácil, pero vamos de a poco a fin de que ellos organizadamente puedan gozar de mejores derechos y que puedan usar de mejores tutelas laborales. La próxima semana, el día lunes, también tenemos un encuentro en un cantón muy importante de la región interandina. Vamos a estar en Ibarra también inaugurando con jóvenes que son emprendedores para impulsar la asociatividad. Yo creo que el derecho laboral ha tenido en el Ecuador ahora una dinámica importante y qué bien que sea usted, que es una mujer muy conocedora del derecho laboral, y qué bien que sea una ministra de Trabajo la que encabece también todo este proceso, por lo menos de debate a nivel nacional y de consecución de derechos. Eso es muy bueno. Sí, sin duda alguna, y ministra, le quiero agradecer y yo estoy muy contenta de ver hoy que somos dos mujeres tratando de remar para el mismo lado, porque a la final las mujeres estamos redefiniendo el liderazgo del país en todos los ámbitos y el ámbito laboral no es la excepción. Hay que para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones bien incómodas y eso aplica para todo. Ministra, le quiero agradecer por su tiempo, por haber estado aquí. El tiempo me quedó cortísimo, recontra cortísimo, así que espero volverla a tener pronto, porque hay muchas cifras, muchas cosas que hay que seguirlas hablando. Aquí en Generación Responsable nosotros somos un espacio propositivo. Estamos convencidos, y de hecho por eso el programa se llama así, Generación Responsable, que tienen que haber espacios de educación ciudadana si queremos justamente un cambio en las decisiones ciudadanas. Gracias. Yo le agradezco a usted y la felicito, y déjeme decirle que usted pertenece a esta generación, en este caso del periodismo y de abogadas, que se integran a la transformación que requiere el Ecuador, que resuelve. Aquí le dejo la declaración de la Conferencia Iberoamericana de Ministros del Trabajo que se realizó en la ciudad de Quito hace pocos días, y va a leer aquí un condensado de las principales ponencias que hicieron los 22 países que integraron esta conferencia, y se va a sorprender de lo que dice Cuba. Cuba habla de la flexibilización laboral, al igual que Venezuela. Aquí le dejo también los últimos datos que el día de mañana, mediante una gran rueda de prensa, le vamos a presentar al país los nombres de las fábricas, las ciudades y las provincias en donde se encuentran los 105.000 puestos de trabajo, porque el Ministerio de Trabajo registró y sigue registrando los contratos de trabajo de nuestros jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. A mí en lo personal
me alegra. Y me alegra cuando vamos y los visitamos, y no solamente que nos abrazan, sino que yo los siento muy felices, porque tener un primer trabajo es una primera realización de orden humana. Yo también tuve mi primer trabajo, entiendo que usted también. Claro, y ese día nos pusimos y fuimos las mujeres más guapas del mundo. Entonces, espero sí que me vuelva a invitar, claro, y si no me invita, yo vendré. Claro que sí, ministra. Muchas gracias. Aquí están las puertas abiertas. Gracias, amigos, y nos vemos este jueves. Ay, ministra, gracias.